Buenos días. Soy Esther Barros de la Universidad de La Coruña, España, y en primer lugar, en mi propio nombre y en el de los coautores, los doctores Carlos Pateiro Rodríguez, José Venancio Sancines Cristal y Carlos Pateiro López, quiero agradecer la oportunidad de poder participar en el segundo Congreso Internacional de Finanzas organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana. En este trabajo hemos analizado la política monetaria llevada a cabo por el Banco de la República de Colombia desde el establecimiento de un esquema monetario conocido como esquema de inflación objetivo o esquema de metas explícitas de inflación en el año 1999 hasta la actualidad. Es un tema de una relevancia indiscutible, dado que en la medida en que los agentes conozcan mejor la gestión de política monetaria, esto les permitirá tomar sus decisiones en un contexto de menor incertidumbre y esta disminución en los riesgos debería llevar a tomar unas decisiones económicas más eficientes. El trabajo, por tanto, la presentación que realizaré hoy está estructurada de la siguiente manera. Haremos, en primer lugar, una breve introducción a este esquema de política monetaria. Continuaremos con una aproximación teórica a las reglas de política monetaria. En tercer lugar, analizaremos la política monetaria en Colombia en los últimos años. A continuación, presentaremos la metodología empleada en este trabajo, así como los resultados obtenidos y, por último, las principales conclusiones obtenidas. Desde 1990, y siguiendo la estela del Banco Central de Nueva Zelanda, que fue el primer banco central en establecer este esquema de política monetaria, un número importante de países desarrollados y en desarrollo han establecido este esquema monetario, denominado esquema de inflación objetivo, esquema de metas explícitas de inflación, que tiene como principal característica que la estabilidad de precios se convierte en el objetivo único de política monetaria y además se establece para esta estabilidad de precios un objetivo cuantitativo que se hace público. En el caso de Colombia, a pesar de que el objetivo de inflación entró en vigor en 1991, el establecimiento pleno de este esquema de política monetaria no tiene lugar hasta el año 1999, porque hasta ese año no se cumplen todas las características exigidas para poder considerarse que ha tenido lugar un establecimiento pleno. Y estas características las veremos más adelante. En cualquier caso, Colombia establece este régimen de política monetaria el mismo año que Brasil, Chile o México. Y en la actualidad es el esquema monetario que se mantiene. A partir del trabajo seminal de Taylor del año 1993, se considera o se establece la idea de que los bancos centrales a la hora de establecer la política monetaria deberían seguir algún tipo de regla de tipos de interés como la planteada en primer lugar. Esta regla de política monetaria que Taylor plantea está en realidad planteada para Estados Unidos y para un periodo de tiempo concreto. Por lo tanto, esta regla podría modificarse en función de que estuviésemos analizando otros bancos centrales y otros momentos del tiempo. Pero la estructura sería más o menos esta. El tipo de interés de intervención de cada momento dependería de la tasa de inflación de ese momento, de la diferencia entre la tasa de inflación y el objetivo establecido para la inflación, del output gap o diferencia entre el PIB real y el PIB tendencial y, por último, del tipo de interés real de equilibrio
beneficio a largo plazo. Como decíamos, esta estructura cambiarían los coeficientes en función del Banco Central analizado y en función del momento temporal analizado. Bien, a la regla de Taylor se han hecho múltiples reformulaciones, pero quizás una de las más importantes es la planteada por Clarina Galli-Gertler en un trabajo de 1998, por supuesto aparece contemplado en la parte de las referencias en la comunicación enviada, y estos autores lo que plantean es que el Banco Central, a la hora de fijar el tipo de interés de intervención en cada momento, sigue una regla similar a la planteada por Taylor, con la diferencia de que ellos consideran que el Banco Central no tiene en cuenta la inflación o el output gap de ese momento, sino valores estimados para la inflación y el output gap en un momento futuro. Y además consideran que el Banco Central también tiene en cuenta a la hora de fijar la política monetaria el tipo de interés pasado, porque considera que los bancos centrales quieren ajustes graduales de las tasas de política monetaria. Otra diferencia que también observamos entre esta regla de abajo es la inclusión de una variable X u T que haría referencia a cualquier variable que sea también tenida en cuenta por el Banco Central a la hora de fijar el tipo de interés de intervención a mayores de la inflación o el output gap, como puede ser, por ejemplo, el tipo de cambio. En lo que se refiere ya al análisis concreto de la política monetaria de Colombia, el Banco de la República de Colombia, con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, adopta ya la estabilidad de precios como objetivo primordial de la política monetaria. Aunque, como decíamos, el establecimiento puro de este régimen de política monetaria no tendrá lugar hasta el tercer trimestre de 1999. Y tiene lugar, esta implantación tiene lugar en el contexto de la crisis asiática, también una importante crisis política en Colombia en ese momento, y los numerosos ataques especulativos a los que se vio sometido el peso en ese momento. Un esquema puro de objetivos de inflación implicaba 4 condiciones sine qua non. Primero, un compromiso institucional con la estabilidad de precios y el gasto público de un objetivo concreto de inflación, ausencia de otros objetivos como podría ser el crecimiento económico o el tipo de cambio, al menos ausencia de forma explícita. Independencia de la autoridad monetaria respecto al gobierno y transparencia en la gestión de la política monetaria por parte del Banco Central. En la actualidad, y de acuerdo con lo publicado por la Junta Directiva del Banco de la República, en primer lugar, mantiene un esquema de inflación objetivo con el propósito de conseguir una estabilidad de precios y una tasa de inflación baja, y además pretende un crecimiento sostenible, aunque el objetivo primordial es la estabilidad de precios. Además, la inflación que va a tomar en consideración es la tasa de variación interanual del índice de precios al consumo calculado por la DANE. En segundo lugar, el principal instrumento utilizado por el Banco de la República para estabilizar la inflación en el corto y medio plazo es el tipo de interés de referencia, que además va a ajustar de forma gradual. Y para alcanzar la estrategia de política del Banco de la República se considera la flexibilidad cambiaria como un elemento clave, se deja fluctuar libremente al tipo de cambio, aunque el Banco de la República tiene capacidad para intervenir en el mercado de divisas si así lo considera necesario. Bien, en lo que se refiere a la metodología que emplearemos en este trabajo, vamos a partir de la regla planteada por Clarina Galli-Gertler en el año 1998, que veíamos en la aproximación teórica, y lo que hemos hecho en esta regla ha sido sumar y restar los valores esperados para la inflación, el output gap y la variable exógena X.
de tal forma que lo hemos transformado de esta forma. A partir de aquí lo que hacemos es, a efectos de simplificar la nomenclatura, es sustituir el 1 menos rho por el coeficiente correspondiente, lo sustituimos por el coeficiente correspondiente asterisco, de tal forma que el coeficiente correspondiente asterisco es el verdadero coeficiente, por así decirlo, dividido entre 1 menos rho. No, disculpen, al revés, el coeficiente beta sub 0 sería el coeficiente beta sub 0 asterisco dividido por 1 menos rho. Bien, y por último vamos a incluir el tipo de cambio como variable sola, es decir, como esa variable x sub t vamos a considerar el tipo de cambio. Pero siguiendo la literatura, una parte importante de la literatura que analiza el tipo de cambio, consideramos que el Banco Central, a la hora de fijar la política monetaria, no tenga en cuenta solo el tipo de cambio del momento actual, sino también el del momento anterior. Bien, en esta tabla aparecen recopilados los resultados obtenidos. Bien, como podemos ver, tanto la inflación como el output gap entran como variables significativas. Es decir, como vemos, para un nivel de significación inferior al 5%, rechazamos la hipótesis de nulidad tanto del coeficiente relativo a la inflación como del coeficiente relativo al output gap. En lo que se refiere a la inflación es un resultado más que lógico, pero en lo que se refiere al output gap es un resultado importante, porque podemos concluir que a pesar de que el Banco de la República de Colombia haya establecido el régimen de inflación objetivo y la estabilidad de precios sea su objetivo primordial, también se preocupa por el crecimiento económico a la hora de gestionar la política monetaria. También podemos concluir que el tipo de cambio no es una variable significativa. El Banco de la República de Colombia no tiene en cuenta de forma explícita, a la hora de gestionar su política monetaria, la evolución del tipo de cambio. Y por último, decir que presenta una importante inercia a la hora de gestionar la política monetaria. El coeficiente rho tiene un valor relativamente elevado. Bien, ya para concluir, podemos decir que el Banco de la República de Colombia adopta en 1999 el régimen de inflación objetivo y esto le supone el cumplimiento de 4 características fundamentales que hacen referencia a la independencia del Banco Central, al establecimiento como único objetivo de la estabilidad de precios, a hacer pública una meta de inflación y a conseguir una elevadísima transparencia en la gestión de la política monetaria. A pesar de ello, nuestros resultados confirman que el Banco Central tiene en cuenta el crecimiento económico a la hora de gestionar la política monetaria, lo cual es un resultado adecuado si tenemos en cuenta que muchos críticos de este esquema monetario han puesto el énfasis en que puede llevar a los países que lo adopten a ver o a encontrarse con unas tasas de crecimiento reducidas e incluso una elevada volatilidad en el crecimiento económico. En todo caso, decir que el compromiso de la autoridad monetaria colombiana con la estabilidad de precios está claro, tal y como demuestran la importantísima caída que han experimentado las tasas de inflación desde el año 1999 y como también demuestra el hecho de que el verdadero coeficiente relativo a la inflación es superior a 1. Por lo tanto, cada vez que los precios aumentan, el tipo de interés nominal aumenta en una proporción mayor. Por lo tanto, el tipo de interés real es el que verdaderamente influye en la inflación y en el consumo, está aumentando. En lo que se refiere a la estabilidad del tipo de cambio, esta variable no entra de
forma explícita en la regla de política monetaria aplicada por el Banco de la República de Colombia desde el año 1999 hasta la actualidad. También es un resultado coherente de acuerdo con determinados autores que defienden este mismo resultado. Defienden que los bancos centrales no deben tener en cuenta de forma explícita el tipo de cambio porque ya lo están teniendo en cuenta de forma implícita en tanto en cuanto el tipo de cambio influye en la inflación y en el ahorro privado. Y porque además tenerlo en cuenta de forma explícita en la regla de política monetaria llevaría a unos niveles más elevados de volatilidad en el establecimiento del tipo de interés y por tanto en la inflación y en el crecimiento económico. De hecho, determinados autores, entre ellos Taylor en un trabajo de 2001, defienden que solo deben intervenir, los bancos centrales solo deben intervenir en los mercados de divisas cuando las fluctuaciones en el tipo de cambio se deban a shocks financieros permanentes, pero nunca cuando se trate de shocks coyunturales o cuando se trate de shocks reales permanentes. Y por último, quiero darles muchísimas gracias a todos